Hola, hola a todos. Hoy les traigo un tema muy bonito y les voy a dar un paseo desde mi punto de vista, como Maite ve, percibe las energías. O sea, lo van a ver hoy desde mi ojo, desde mi panorama. Pero les voy les voy a mostrar cómo yo puedo saborear las energías. Bueno, desde muy pequeña tengo la capacidad de ser muy observadora y percibir a cada persona que llegaba a mi vida. Yo observaba cómo esa persona tenía su campo cargado, lleno de pensamientos, lleno de colores y llenos de figuras. Entonces me di cuenta que todo ese percibir que yo estaba teniendo era fuera de mí misma. O sea, yo estaba percibiendo, saboreando, como le dice mi tita, las energías externamente fuera de mí. Me di cuenta que como era una niña, estaba en ese estado de aprendizaje, donde me cuestionaba todo. Y pues al pasar del tiempo fui creciendo y fui juzgando mucho, porque caí en el juzgamiento, a esas personas por las energías que acarreaban, ¿no? Esas energías los definía a cada personalidad. Esas personas tenían pensamientos muy, pero muy negativos y yo les juzgaba como una mala persona, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta que en su campo, o sea, su nube de pensamiento, porque siempre lo he visto así, todo se queda aquí, en nuestro campo, ¿no? Es como cada pensamiento que uno tiene, cualquiera que sea muy perceptivo como yo, puede llegar y puede leerlo. Por eso no existe nada oculto. Esas personas, si habían tenido alguna experiencia muy traumática, yo podía verlo. Y también empecé a observar que ese tipo de personas generaban un tipo de pensamientos muy oscuro, ¿no? Todo era de muy baja vibración. Cuando yo compartía con esas personas, lo que hacía era rechazarle, porque estaba aprendiendo a entender cómo eran las energías, cómo eran las personas, el mundo que me rodeaba. Y entonces caí en ese juzgamiento y empecé a sentir esas energías como me transmitían escalofrío, cómo me transmitían incluso hasta ganas de vomitar. De hecho, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando entramos en un lugar que está muy abarrotado de personas, nos viene de devolver, nos viene de dolor de cabeza, nos da molestia de estar allí incluso. Fue pasando el tiempo y a mi vida llegaron muchísimas personas gracias a mi trabajo, ¿no? Y pues tuve la gran fortuna de ir saboreando más estas energías. Cuando tú compartes con las personas, te puedes dar cuenta que casi siempre están mostrando algo emocional, pero realmente el alma que son, tienes que tener un grado muy grande de entendimiento para tú poder verle esa alma a esa persona sin juzgar vamos a decir que toda la capa, que es la que primero muestran, ¿no? Y es la que todos percibimos, que es la capa donde están todos sus pensamientos de muy baja vibración por no entendimiento, porque esa persona aún no ha trabajado todo su proceso, porque esa persona aún no ha integrado, no es consciente de cómo se manifiestan los pensamientos, de cómo se manifiestan las energías en su propio campo. Entonces, yo como no sabía, le juzgaba mucho, pero al empezar a desmenuzar, al empezar a entender, pude darme cuenta que esa persona simplemente estaba mostrando una capa de sí mismo que venía arrastrando de muchas vidas pasadas, donde yo podía ver que esa persona había sido violada, esa persona había sido abusada, maltratada, incluso
asesinada. Esa persona había vivido muchísimas vidas en un estado de dolor. Y pues entonces esa persona estaba reflejando en todo su campo electromagnético toda esa información que viene acarreando de generación en generación. Una de estas cosas que más me sorprendieron fue que cada persona que llegaba aquí traía consigo todos sus seres queridos muertos. Y entonces quedaban en mi casa, quedaban en mi habitación, y yo tuve que trabajar fuertemente esto porque no me molestaban, pero era un cuestionamiento que yo tenía muy grande, donde yo decía, si yo les abro la puerta para que salgan, ¿por qué siguen quedándose en mi habitación? ¿Por qué siguen quedándose en mi casa? Bueno, hasta que tuve que entender que realmente eso sucedía porque cuando hay una energía muy, pero muy desequilibrada, es como un faro, es como una alarma que se enciende, y esa energía de muy baja vibración, imagínense en un lugar, en cualquier lugar X del planeta, eso es una alarma que se dispara y ocupa mucho alcance, demasiado, es un radio larguísimo lo que alcanza, ¿no? Esas personas, donde quiera que lleguen, van a dejar toda su energía en desequilibrio. Pero ¿por qué esas energías en desequilibrio se quedan? Porque de algún modo esa energía en desequilibrio ha sido compatible con algo que tú tienes que trabajar. Entonces, si tú le estás viendo, en ese caso, como yo le veía, era porque era necesario para mi aprendizaje, era necesario para mi ser, tenía que aprender algo de esto. Era como un llamado de atención. ¡Ey! ¡Puf! Frena ahí. Tienes que ver algo aquí, tienes que integrar algo aquí, tienes que dejar de rechazar esto. Empiezo a entrar en ese mundo, ¿no? Lo que de niña no entendía, empiezo a desmenuzarlo ahora de grande. Y pues me topé con la hermosa información y entendimiento para mi alma y mi corazón, que todas esas personas son seres igual que tú y que yo, simplemente que han estado mucho tiempo perdidos en la polaridad negativa, en la polaridad del miedo y del dolor. Han estado tanto tiempo encapsulados en una realidad distorsionada que ¿qué van a hacer esas personas? Como no son conscientes, van a estar con esa distorsión como faro, como alarma, y van a llevarlo encima todo el tiempo. Para aquellas personas como yo que perciben mucho, logren detectar esta señal y puedan integrar en su corazón muchísimas cosas que estas personas nos dejan como enseñanza. Bueno, entonces aquí empieza la acción. Aquí empiezo a entender que todas esas energías que esas personas acarrean, todos esos seres y esos familiares muertos, son realmente ellos mismos, en otro estado de tristeza, de dolor y de miedo que han experimentado en otras vidas. O sea, entendí que todas esas energías que tú percibes de alguien que se te presenta y rechazas, realmente son sus propias vivencias en otras vidas pasadas que ellos van a ir cargando en su campo electromagnético, en su mochila. ¿Por qué? Porque le han ido acumulando de generación en generación y no le han integrado a su corazón. Por lo tanto, ha habido una desintegración, una desfragmentación de todos sus yo. Y todos sus yo en cada experiencia van a representarse en su campo como un espíritu, como un ser. Entonces, esa experiencia que vienen acarreando, esa experiencia que fue traumática, donde lo asesinaron o donde les violaron o donde les abusaron, va a representarse en su campo como un yo. Cuando yo entendí esto, caballero, escuchen, yo nunca más juzgué a nadie. Bueno, el proceso es largo, no es que nunca más, no, porque siempre caigo en el juzgamiento, lo que me hago consciente y agradezco y suelto, ¿verdad?
porque ya lo llevo a un entendimiento. Esa persona no ha logrado hacerse consciente y no ha integrado de cierto modo sus miedos, ha rechazado de cierto modo su oscuridad, y lo que más tú rechazas en esta vida es lo que más se te presenta, es lo que más tú cargas, pero esas personas no son conscientes. Todos esos espíritus que yo estaba viendo que llegaban a mi salón era porque realmente yo lo que estaba viendo, estaba leyendo en el campo de esa persona todos los yo que ha sido, todos esos yo que ha ido acumulando de generación en generación y los ha traído defragmentado en su campo electromagnético, y esos yo son todos esos yo que han sufrido un trauma de dolor, que han sufrido un apego a la muerte, que han sufrido un apego al cuerpo físico, por supuesto. Son todos esos yo que han muerto en miedo, son todos esos yo que han reencarnado en tantas vidas que, imagínense, se han quedado ahí como encapsulados, se han quedado ahí detrás de ti en tu campo electromagnético para ver si algún día tú te haces consciente, como me hice consciente yo, que les voy a contar esa historia bien rápido. ¿Cómo me hice consciente de esto? Bueno, un día, de las muchas experiencias que yo he tenido, ya yo sabía, yo sospechaba de toda mi vida que todos esos seres que yo veía, aparte que nunca les temía, yo no les temía, yo lo que no les quería atender, porque bueno, las creencias son, no, que hay que, si tú estás viendo esos seres es porque tú tienes que darle asistencia, tienes que ayudarles. Y entonces, pues bueno, yo hice un trabajo muy grande en ayudar a esos seres a pasar a la luz, ¿verdad? Pues realmente esos seres seguían viniendo porque no pasaban completamente a la luz, porque había que darle otro entendimiento. Entonces un día vi que se me presentaba un ser quemado, ¿no? Yo veía un ser que era quemado, una mujer que estaba quemada, y la mujer se aparecía así a hablarme, y yo no quería hablarle, yo la rechazaba, yo le decía, ay no quiero conversar contigo, porque se me presentaba en ese modo, imagínate. Sí, eso te da, a mí no me daba miedo, pero me daba esa sensación de escalofríos y no quería verle. Y yo le decía, no. Bueno, pues esa experiencia me pasó por muchas ocasiones y yo le rechazaba. Pero un día, y habiendo trascendido incluso ese aspecto de mí, que no quería hablar con ninguno de estos seres, pues entonces le abro las puertas de mi corazón a este ser y le digo, a ver, quiero que me muestres tu experiencia para yo aprender de ella. Y este ser, que era una mujer, me muestra cómo en una vida había muerto calcinada, su casa se la habían quemado y ella se había escondido debajo de un mueble con su hijo. Ella solamente quería mostrarme cómo había sido su muerte, que realmente era yo teniendo como conciencia una experiencia en una vida pasada. Cuando yo le presto atención y no la rechazo más, no le pongo un límite, entonces la veo a ella cómo se esconde con su hijito en esa vida y muere allí quemada, ¿no? Cuando ella vio que yo le presté atención, me observa y se ríe, y ahí se libera. Salen debajo de ese mueble, ya no están quemados, y entonces con mucho amor se despiden de mí con tan solo una sonrisa. Y los veo que hacen así y se pierden, ¿no? Ya se desaparecen. ¿Qué quiso decir esta experiencia? Que yo, pensando que era un espíritu, toda fea, toda quemada, no quería prestarle atención, y sin embargo era un yo que debía de ser integrado a mi corazón. Era una experiencia que yo había tenido en otra vida y no la había integrado desde el entendimiento en amor. No le quería ver. Y esto es tan importante que ustedes lo entiendan, porque hay muchos espíritus que vemos, muchas sombras, y le rechazamos. Entonces eso sigue rebotando y sigue saliendo y sigue presentándose, y es para que usted le trabaje, para que usted vea que es un aspecto de ti mismo
que es una sombra, que es un dolor que encapsulaste, que es un yo que retuviste en el tiempo, que se quedó allí en un bucle. Pues cuando yo me di cuenta de todo esto, yo superé grandemente esta energía y la transformé. Esta energía le pude ver, le pude palpar, le pude entender y yo superé todos esos traumas de noche que no quería ir a dormir, porque cuando yo iba a dormir soy muy sutil, entonces antes de dormirme ya yo entraba en esos trances, era muy sutil y después que despertaba también. Cuando yo pude integrar todo esto, imagínense, eso fue una expansión grandísima en mí. Se rompió completamente en mí el chip mental de los espíritus malvados, de que vienen y te atacan. No, todo eso se desintegró porque entendí que realmente no vienen a atacar a nadie, solamente están haciéndote un llamado de atención para que tú les veas y le integres a tu corazón en una experiencia. ¿Cómo? Liberando esa memoria, porque si tú estás viendo eso es porque realmente te va a llevar, te va a conducir a algo en ti que tienes que liberar. Un dolor que tienes que sanar, un dolor que tienes que entender y así lo vas a llevar a tu corazón. Pues vieron qué fácil, yo pude allí saborear la energía, yo pude despalillar, yo pude profundizar, yo pude entenderlo. Me hice tan consciente de todo esto que esto es una integración muy grande, porque así mis miedos a ver estos seres, bueno, yo no era de tenerle miedo a estos seres, al contrario, pero sí, realmente les cuento que yo me la pasaba sacándoles de mi casa y para al final encontrarme que todavía estaban ahí, o si no, poniendo una puerta con un escudo energético. Nada de eso funciona, amigos. Estamos hoy en un estado de conciencia donde todas esas cosas tienen un efecto rebote. Y por eso yo estoy aquí narrándoles todo esto, porque yo quiero que ustedes hagan su integración de verdad desde su corazón, en un proceso ya decisivo, porque Madre Tierra, después les voy a hacer otro video porque alguien preguntó qué está sucediendo en Madre Tierra y esto es una exposición que tengo que darles muy grande. Entonces, Madre Tierra, como se está expandiendo, está soltando todas sus capas energéticas de trauma y de dolor y de distorsión que han sido implantadas como programación en su mente, porque la Madre Tierra también tiene un cuerpo mental. Entonces, como le ha sucedido a Madre Tierra, también nos ha sucedido a nosotros. Y eso es lo que está pasando. Como ya estamos dejando todos esos cuerpos mentales, todos esos traumas, porque ya estamos conociendo el miedo, nos estamos enfrentando en amor a él, ¿qué va a pasar? Que usted se va a liberar de todo esto, ¿no? Y entonces eso fue lo que me sucedió a mí. Bueno, en este modo, en este aspecto, fue que entonces entendí por qué es que tantas personas traían toda su familia espiritual detrás, ¿no? Aquí pude percibir, pude desmenuzar esta energía, la pude sentir, y cuando entendemos qué sucede en el campo electromagnético de las personas, no les juzgamos más y entonces logramos ver el alma y el ser que hay dentro. ¿Por qué? Porque logramos poner a un lado esta capa que son sus miedos, que es su sombra, y esta capa que es son memorias de muchas vidas pasadas. Entonces le ponemos a un lado y de verdad podemos entender desde el amor, ¿no? Porque ya nosotros se supone que estemos en un estado de conciencia donde ya no debemos juzgar a más nadie, sino que cuestionarnos el por qué y qué me tiene para regalar esa persona, qué me tiene para mostrar, qué me tiene como espejo, porque esa persona es un espejo. Me he dado cuenta de eso, ¿no? Desde que lo siento así, cuando voy a un centro comercial o cuando comparto con una persona que está muy cargada energéticamente en el lado de su sombra, porque no le ve, por supuesto, pues yo no juzgo, esta energía no la acarreo, no la integro, o sea, mi energía no se contamina de su energía. No se dice desde este modo, pero bueno, hay
personas que dicen, no, porque ella me dejó su mala energía. No, no es que te dejó su mala energía, es que algo de su energía era compatible con la tuya y tú no la toleras, tú no la rechazas porque los miedos de uno, la oscuridad de uno no lo quiere ver. Y esa persona siempre va a ser un espejo para nosotros poder ver lo que debemos integrar, como expliqué anteriormente. Al integrar todo esto, tú trasciendes tantas cosas como por ejemplo la brujería. Aquí les voy a contar lo que yo desde mi ángulo he integrado con respecto a la brujería. Miren, la brujería para mí, como siempre lo he visto, son simplemente miedos. Miedos que las personas tienen acumulado, y la brujería se basa en que supuestamente te tiran un muerto, pero es simplemente la palabra. Transmiten esa palabra, esa historia va rondando hasta que llega a tu oído y tú te lo crees y ahí empiezan tus miedos a salir. Ese es un tipo de brujería, porque está el otro tipo de brujería que es a base de polvos que se hacen, polvos venenosos de animales, ¿no? Y te lo van poniendo en los alimentos. Ese sí hace daño al cuerpo físico porque es un veneno que va a atacar a tus toxinas, va a atacar a todo tu cuerpo. Ahora, ese veneno interfiere a nivel neuronal, a nivel mente. Pues a usted le va a afectar porque usted va a empezar a alucinar y usted va a empezar a ver. Esas brujerías se hacen a base de polvos, de veneno y de hongos, ¿no? Y entonces, pues bueno, usted mismo mentalmente, como no quiere ver sus miedos, no quiere ver sus sombras, usted mismo se va a ir deteriorando, usted mismo va a ir muriendo porque usted va a empezar a ver varios seres, usted va a empezar a ver ciertas cosas y la mente cuando no se trabaja, no se integra al corazón y cuando el ser no es quien empieza a tomar el mando, entonces es la mente que toma el mando. ¿Y qué sucede? Usted va a caer derrotado por una mente, porque no ha sido capaz de tener este entendimiento o de enfrentar esos miedos que usted viene acarreando de tantas vidas, y entonces pues como no le entiende, por supuesto, esa brujería va a hacer efecto. Pero no, la brujería no es más que esto. Una palabra que se riega en el aire, llega a tu oído, ya como a ti te implantaron esta creencia, porque esto es una manipulación, esto es una programación que se ha inculcado, ¿no? Desde tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué se ha inculcado todo esto? Para crear miedo, para crear separación de la luz y de la oscuridad, cuando realmente somos todo, somos tanto luz como tanto oscuridad, y no debemos rechazar nada en experiencia. Las experiencias traumáticas, siempre yo se los he dicho, son las experiencias que nos aportan, que nos nutren, que nos hacen crecer en entendimiento, porque ya somos todos desde otro aspecto más elevado de nosotros. Pero bueno, aquí en esta materia donde estamos inconscientes aún, esas experiencias son las que nos van a nutrir. Por lo tanto, debemos de abrirnos, abrazarles e integrarles a nuestro corazón para que no haya una defragmentación, una defractalización de nuestro yo. Cómo Maite sigue percibiendo las energías y cómo les sigo desmenuzando para que ustedes puedan ir entendiendo. Ahora, por ejemplo, comparto con una persona que en su campo electromagnético esta persona es muy sarcástica. Y de pronto, al transcurrir 2 horas, como esa energía está muy desequilibrada, yo, que no soy consciente, pues voy a poner una yo que no es consciente, ¿qué hace? Empieza a actuar también sarcásticamente, hasta que llega la yo Maite, la que es consciente, la que es observadora, y empieza a decir, oh, yo no soy esto, esta energía no me pertenece, esta carga energética no es mía, esto no soy yo, este sarcasmo no es mío. Y ahí hago una distinción, una separación de esa energía, porque la logro reconocer, entiendo que yo no soy sarcástica, que es simplemente una persona que está demostrando en su sarcasmo un miedo, algo que le marcó en su vida, algo que acarrea desde su niñez, ¿ok? Algo que le pasó, que esta persona usa su sarcasmo para poder defenderse. Es un modo de expresar
y de hacernos ver en qué estado emocional que pudo haberle, porque todas las personas nos van a hablar con su modo de ser, ¿no? Nos van a hablar y nos van a hacer ver cómo, qué cosa esa persona tiene que integrar, pero no es que le vamos a ver para decirle tú tienes que integrar tal cosa, no, es simplemente verlo para nuestro trabajo, porque nosotros somos los que les vemos, por lo tanto somos los que tenemos que integrarlo. Ellos son un reflejo y ese reflejo, ese espejo nos va a servir para vernos allí. Si algo de esa persona me está llamando la atención es porque ese algo yo con amor le voy a integrar desde el entendimiento, desde la aceptación, desde el no juzgamiento. Ay, ok, esa persona es sarcástica. Mira, qué bien, esa energía no es compatible conmigo, o sea, yo no soy eso, ya la pude identificar, ya pude entender que es de esa persona, ya no es más mía. ¿Ok? Otro ejemplo. Por ejemplo, en mi casa, una energía que era muy, muy visible, porque todos somos fuego. En mi casa todas las energías somos fuego. Imagínense, si esas energías están descontroladas, en desarmonía, es una guerra de ego, porque todos los fuegos somos personas muy directas, somos personas muy concisas. Nosotros, no sé si es concisa la palabra como se dice, nosotros al pan pan y al vino vino. De frente y luchando decimos las cosas que no nos gustan y las que nos gustan también. Somos personas muy transparentes. ¿Y qué pasa con estas personas? Que cuando esa energía está en desequilibrio, es un campo de batalla. Es como estar en el desierto, ¿cómo decirte? En el desierto, ¿no? En estos tiempos de antes que eran de pistoleros, ¿no? Todo el tiempo, ¡puf!, te agacha y el tiro, ¡puf!, es la batalla y la defensa. Entonces tú todo el tiempo te estás defendiendo y todo el tiempo también estás apuntando. ¿Entendieron? Cuando tú entiendes esto, te sales de esa energía. Hasta en tu propia familia tú tienes que saber distinguir cuál es la energía que se manifiesta en tu casa. ¿Para qué? Para poder equilibrar tu ego. No es eliminar el ego, porque el ego forma parte de nosotros, de la fisicalidad, forma parte de la humanidad. Y es hermoso cuando lo equilibramos, no es eliminarlo, es un error eliminar el ego. Entonces cuando logramos entender, percibir la energía que se manifiesta en tu casa, yo me doy cuenta que otras personas que vienen, ¿no?, caen en esa energía y se envuelven en esa energía y todo el mundo empieza un tú pa' tú. Pero como nosotros somos mucho amor, en esa parte, a pesar de que yo percibo y siento que hay un descontrol en esa energía, también siento que hay mucho amor familiar. Solamente somos así. Decimos las cosas en ese modo, en esa energía, ¿verdad? Pero también está el amor que lo equilibra y no existe una desunión. Entonces, como yo me hago consciente de eso, siempre estoy recalcando, ya empezó el oeste y todo el mundo se hace consciente y baja las armas, ¿ok? Esto es bonito, percibirlo así, verlo así, abrazarlo, no juzgarlo, porque realmente yo no lo juzgo. Yo solamente estoy observándole que eso es lo que se manifiesta a mi alrededor, porque todos somos así. Qué mejor ejemplo que el mío de mi propio hogar, de mi propia familia. Entonces, bueno, como ven, les estoy exponiendo un ejemplo personal, pero también les puedo poner un ejemplo externo. Y una familia que sea muy competitiva, una familia muy competitiva. Cuando tú vas a compartir con ese tipo de personas, vas a entrar, como no eres consciente, también en esa competencia. Después que te haces consciente, sientes un vacío muy grande en tu alma, sientes que algo no va bien, sientes que tú no quieres ser esa competencia y bueno, te haces consciente y te sales también de esa energía. Y yo, como siempre estoy de observadora, puedo entender que hay personas que te van a desajustar tu energía
y hay otras que te la van a equilibrar. Entonces uno prefiere quedarse con aquellas personas que te mantienen en esa armonía y en esa paz y en ese equilibrio, pero la vida no es así, porque debemos de compartir con todos nuestros seres queridos, y nuestros seres queridos también tienen desajustes emocionales, y por esto no les vamos a juzgar ni les vamos a separar. Al contrario, vamos a ser observadores, vamos a entender qué energía está manejando esa persona, qué emoción está expresando en su campo electromagnético, y no le vamos a juzgar más, y vamos a observar que tenemos que equilibrar nosotros, qué vamos a tomar de esa persona que nos está mostrando ese desequilibrio, para nosotros poder ajustar en nosotros esa energía que es la que vamos a ir alimentando día a día. Nuestra propia energía la vamos a ir expandiendo, la vamos a ir empoderando cada día. Y todo esto ocurre cuando tenemos el entendimiento, porque Maite, en un estado de no entendimiento, juzgaba a todo el mundo, y yo decía, no, ay, esa persona es mala, no me gusta, ay, no, tiene muy mala energía, ay, no, no la tolero. ¿Ves? Allí estamos juzgando. Entonces, como yo me di cuenta que muy dentro de esa capa que estaba mostrando emocional, había también un personaje con un alma muy brillante, muy dorada y muy pura. En este modo pude llevar a mi corazón a esas personas, no les juzgué más, y solamente las tomé como un espejo para mi propia integración, para mi propio aprendizaje, para mi propia expansión de mi ser. Bueno, amigo, entendiendo todo esto, creo que queda claro que desde el ángulo de Maite no existen entidades que me puedan atacar. Tampoco existen personas que me puedan atacar, tampoco existen malas energías desde mi punto, porque no es que no existan, sí, todo eso está allí, yo les veo, no les rechazo y le abrazo. En este modo se acaba la distorsión, en este modo se acaba la manipulación, la programación y todo lo que se ha venido acarreando durante tanto tiempo para separarnos. De este modo ocurre una integración en mi ser. Sí. En este modo me doy cuenta que existe la unidad y no la igualdad, entendiendo y respetando que sí somos unos. Somos uno, pero no somos iguales. Cada cual va a tener su propia energía, cada cual va a tener su propio proceso. Desde este estado no me interesa incluso hacerle ver a nadie, al no ser que lo que estoy haciendo hoy, que es como una guía para aquellas personas que les sirve, que están en esta búsqueda de entendimiento, y esto es para el que les resuene. No pretendo despertar a nadie, porque nadie está dormido. Aquí nadie ha estado dormido. Hemos estado en inconsciencia, ¿verdad? Pero es parte del juego, porque así en esa inconsciencia usted se va a encontrar. Todo es perfecto, todo es tan perfecto. Me meto mucho en el papel cuando estoy expresándome y quería hacerles entender cómo es que yo percibo las energías. Ven, Coqui, ven. Aquí les presento a Coqui. Este es un nuevo integrante de esta familia. Es cieguito y sordo, pero tiene un corazón muy grande y le amamos mucho. Está todo sucio porque está aquí en el patio libre, porque me encantan los animales cuando están libres. Mira eso. Está acabando, Coqui. Ve para allá, Coqui. Cuando vamos por la vida, sintiéndolo todo, nos posicionamos en esa realidad orgánica. Y entonces nos salimos de la manipulación, nos salimos de la distorsión, y así no existe una separación de nuestro yo. Así no existe una retención emocional, así no existe un encapsulamiento de otro yo fuera de mí. ¿Por qué? Porque todo lo llevamos desde el entendimiento a nuestro corazón. Todo lo entendemos y lo integramos. Así no existe en ese modo un trauma dramático en tu familia o en ti. Gracias a que percibo estas energías,
pues yo no entro en los dramas, y si entro es por un periodo muy corto. También gracias a este entendimiento puedo ver a una persona que está muy enojada y pues no me quedo con su energía porque la entiendo, sé que está en su proceso, sé que es necesario que pase por eso y pues yo fluyo y esa energía de esa persona no me afecta. Todo esto se los cuento porque ya debemos de soltar toda esta manipulación que ha existido para separarnos durante tanto tiempo. Ya debemos de entender que no existe la igualdad, que no somos iguales, que cada cual tiene una energía y ese le va a aportar al otro lo que le hace falta. Desde que entendemos esto, vamos a ser más el todo. Cuando entendemos, integramos esto, vamos a darnos cuenta que todos sí somos uno, porque todos nos aportamos, porque todos estamos unidos, no existe nada separado. Aquí es donde se da la ley del uno, porque realmente usted con su no igualdad a mí, porque usted no es igual que yo, me va a aportar a mí lo que necesito para llegar a mi unidad, a mi centro, para integrar todas mis emociones que han estado desequilibradas y pues por lo tanto yo te agradezco que tú me muestres mi oscuridad. Te agradezco que tú me demuestres y me enseñes y me des todo lo que tienes. Así entonces elijo ir por esta vida aceptando o abrazando, o aceptando, sí, incluso aceptando a todas esas personas que tienen su peculiaridad en su carácter, en sus emociones. Así también entiendo que el amor incondicional es basado en amar a otra persona a pesar de cómo se exprese esa persona, a pesar de cómo sea esa persona. Y ese es el verdadero amor incondicional, que es lo que hemos estado tratando de encontrar durante todo este tiempo. Pues en este modo hemos llegado a romper muchos chips mentales. Yo creo que aquel que le resonó esta información, aquel que de verdad le llegó esto a su corazón, va a quitar muchas barreras y va a ver esta realidad desde otro punto de vista. Va a salirse de muchos programas, de muchos chips mentales, va a salirse de mucha distorsión. Y bueno, esto es un regalo desde mi alma. Si hubiese algo más que expandir aquí, por favor dejen sus comentarios, que yo con mucho gusto voy a hacerles un videito cuando pueda, en mi momento, y se los voy a dar desde mi alma y desde mi corazón. Ahora sí me despido con un abrazo fuertísimo, que tengan un hermoso día. Recuerden siempre estar observando, no juzgando, observando todo. Vaya por la vida como si fuese un niño que está aprendiendo. Vaya por esta vida disfrutándolo todo, abrazándolo todo, viendo qué regalos podemos sacar de cada experiencia que se presenta. Qué aprendizaje, qué entendimiento. Que cada cosa que vemos desde este punto en que les estoy mostrando es una integración a nuestra alma.